muy cansado, como es lógico. Dale, a ver si le podemos poner los auriculares, porque él está para pocos esfuerzos. Le acercamos a Lale Cubino los auriculares. Vamos a abrirle el micrófono a Lale Cubino. Gracias, Ramón. Bueno, ¿te dejamos descansar un poco o estás ya dispuesto? Está dispuesto, se ha recuperado. Ha sido muy dura la subida al Tourmalet, ¿no? Durísima, ¿no? La verdad, hacía muchísimo calor, además, bueno, pues desde el principio pusimos un ritmo muy fuerte, pero bueno, faltando unos 6 kilómetros para arriba, la verdad que tuve un desfallecimiento, ya me fallaron las fuerzas, y bueno, además ya se ha visto, ¿no? Lale, ¿no ha llegado un momento en que quizá deberías de haber dosificado un poco más las fuerzas porque estabas tirando tú solo? Bueno, yo quería abrir hueco, ¿no? La verdad que al ritmo que subíamos, pues los que venían por detrás podían cogernos en Buzarridel, ¿no? En el último puerto. Entonces había que subir a tope del Tourmalet, ¿no? Había que intentarlo ahí, porque luego los duros son los que se la juegan en el último puerto, ahí suben muy fuerte. Nosotros ya llevamos toda la paliza de la escapada y eso es lo que yo he intentado. Bueno, ha habido un momento en que Virenque y tú estabais hablando. ¿Qué le decías a Virenque? Que tirara a ver porque tú ya no podías, ¿no? No, me decía que fuéramos un poco más despacio, que los últimos kilómetros del Tourmalet pues eran realmente duros. Yo ya lo sabía, ¿no? No hace falta que me lo dijera, pero bueno, yo creo que quizá me cebé un poco ahí en esos primeros kilómetros del Tourmalet, puse un ritmo demasiado fuerte y luego lo pagó. Bueno, este año las tres grandes, Vuelta a España, Giro de Italia, Tour de Francia, ya es una paliza terrible, además etapas como las que se están haciendo en el Tour. Sí, lo que pasa es que bueno, la Vuelta a España solamente hice 11 etapas, entonces eso pues prácticamente no cuenta, ¿no? Pero el Giro ha sido muy duro, ha rodado muy fuerte, las etapas eran realmente duras y quizá pues aquí ahora esté ya un tanto cansado. ¿Qué vas a hacer ahora, Lale? ¿Vas a continuar o te han marcado unos días? Sí, no, continuar, y si tengo algún día bueno, pues lo intentaré otra vez. ¿Dónde? Está siendo demasiado generoso para los demás y Lale Cubino lo ha pagado. Está totalmente roto, ha llegado hasta nosotros, se ha sentado y no quería saber absolutamente nada, ni siquiera quiere pensar en la renovación, solamente piensa en el Tour y en descansar. Pues ahí está el vencedor de esta 12ª etapa, Richard Virenque, 24 años, cuarta temporada como profesional, nacido en Casablanca, en Marruecos, aunque ya desde pequeño se vino aquí a Francia, mide 1,78 de estatura, pesa... Saludos, buenas tardes desde Alpe d'Huez, donde va a terminar la 16ª etapa del Tour de Francia. Salió esta mañana de Valréas y están viendo ustedes a la cola de un grupo de 14 hombres que figura en estos momentos escapados con una diferencia de 7 minutos 10 segundos sobre el pelotón. Ninguno de los 14 es peligroso naturalmente para la clasificación general y el pelotón de momento está consintiendo esta escapada que llegó a tener incluso hasta 8 minutos y medio. Kilómetro 95 aproximadamente, ya acaban de coronar, están descendiendo el Col de Mené, que es la tercera dificultad de la jornada de segunda categoría. Después se van a encontrar con el Col de Ormont, también de segunda categoría, en el kilómetro 195, y para finalizar el mítico Alpe d'Huez. Por cierto, la temperatura ha cambiado mucho aquí en los Alpes, hace fresquito y es otro cambio que va a afectar y está afectando a estos auténticos gigantes de la ruta. Ahí tiene su compañero de equipo Giancarlo Perini por el Lewis, los citados en Vialta y Furlan, por el Lampre está Roberto Conti, por el GB Alberto Eli, por el Kelme Ángel Yesid Camargo, Hernán Buenahora, por el Novemail Ronan Tanchet, por el Castorama Thierry Marie, por el Telecom Udo Bolt, por el GAN está Thierry Gouvenou, por el Festina Roberto Torres y por el Mapei George Muller. La última diferencia al paso por la cima del Col de Mené, 7 minutos y 10 segundos para estos 14 corredores. El mejor en la clasificación general, compañeros de Miguel Indurain,
no pasa por ahí el pelotón, con un Miguel Indurain relajadísimo. Ayer también podíamos verlo en la etapa sonriente, charlando y comentando las incidencias del grupo en el que iba el líder con alguno de esos corredores, y hoy también se le puede ver muy relajado. Se ha ampliado la diferencia de estos 14 hombres que tienen ahora en sus pantallas, es ya de mayor. Michel Vermont y Stephen Hodge. El Festina que, merced a la gran actuación que están teniendo en este Tour, Richard Virenque, Luc Leblanc y Pascal Hinault, se encuentra al frente de la clasificación por equipos. Llevan los hombres que dirigen Bruno Roussel y Miguel Moreno una ventaja de 15 minutos y 12 segundos sobre el Banesto, que es la segunda escuadra, mientras que ya el Mapei Class, situado en tercera posición, se encuentra a 22 minutos y 9 segundos de los hombres del equipo del Festina, que llevan a Roberto Torres, recuerden, integrado en este grupo de 14 corredores. Ya tienen a Stephen Hodge, un corredor que también se metió en el corte en la etapa que ganó Jackie Durán, el campeón de Francia, concretamente camino de Cahors, pero el australiano que comentó al acabar la etapa que enseguida se había dado cuenta de que, bueno, podía ir ahí, pero que opciones de ganar no tenía, porque ese día las piernas no marchaban precisamente bien. Y comentaba él que era una auténtica pena, porque es difícil meterte en un corte tan bueno como este, y una vez de estar ahí y ver que se nos estudia, que no vas como sobre la bicicleta, es una auténtica frustración para corredores de este tipo como Stephen Hodge, a los que lógicamente les cuesta mucho conseguir alguna victoria importante. Veían a Miguel Indurain tranquilo en el pelotón, y de nuevo cabeza de carrera con este grupo con 14 corredores que, como pueden ver ahora, se encuentra a poco más de 73 kilómetros para el final de la etapa. Así pues están acercando a finalizar este Col d'Acarias, que, como les comentábamos, no es puntuable, es una subida ligera, pero que tiene unos cuantos 4 kilómetros, 6 kilómetros aproximadamente de bajada, pero a partir de ahí, cuando acaba esta bajada, ya terreno siempre cuesta arriba hasta culminar la ascensión al Col d'Ornon de segunda categoría, bajada camino de Bourg-d'Oisans, y después buenas posiciones, y el ritmo que observen no es muy rápido. Ahí Ventor Mauri ha tomado mejor que nadie la curva en la bajada, y ha esperado un poco incluso para ver a los hombres que venían por detrás. Es Erwin Nick Boer, el hombre que ha tomado bien ahí la bajada, la curva en esa bajada, y junto a él siempre a rueda Pascal Hervé, pero el pelotón que de momento está manteniendo tan solo esa ventaja algo por encima, 8.45 la última que tenemos por parte de los 14 corredores que son cabeza de carrera prácticamente desde que se iniciara esta 16ª etapa del Tour de Francia, que va a acabar aquí en Alpe d'Huez. También muy bien lo está haciendo Erwin Nick Boer. Se pensaba que era un hombre que podía, ahí les comunican esa ventaja de 8.45 a los hombres que van en cabeza. Decía que se pensaba que Nick Boer podía ser un corredor que se dejara ver solo en las etapas de llano, pero también está echando una mano en estos primeros puertos, en estas etapas más duras por las que estamos pasando. Ahí tiene a Roberto Conti, el hombre que está consiguiendo ganar muy buenos minutos gracias a esta escapada, y que lógicamente puede también conseguir la victoria de etapa, pues es uno de los mejores escaladores de los que van en ese grupo de cabeza. Imágenes de nuevo del pelotón, un pelotón que por el momento se está dejando ir, está controlando la ventaja que llevan los 14 hombres, 8 minutos y 45 segundos no para en estos últimos kilómetros de ascender el adelanto de los 14 fugados, a los que todavía les queda bastante, 52 kilómetros para concluir la jornada, pero que según vayan pasando estos, si se mantiene el adelanto, van a ir creciendo en sus expectativas de victoria. Hay que destacar lo mismo que en días anteriores, que este Tour de Francia continúa loco, puesto que se está rodando con 20 minutos de adelanto sobre el mejor por delante de los corredores, pero no hay ninguna referencia. Efectivamente, ahora mira para atrás, lógicamente, pues habrá, efectivamente, ahí tienen al pelotón intentado un demarraje, el corredor del World Perfect, un equipo que lo va a tener también muy difícil para conseguir victoria alguna de aquí al final de Tour de Francia. Le queda tan solo un buen escalador, Atlec Valsbol,
y quizá alguna pequeña opción para un corredor como por ejemplo Ekimov o para mismo Decker en alguna de esas etapas de media montaña, por ejemplo la que va a finalizar en Clusés, pero realmente muy difícil y algo poco habitual porque el World Perfect en sus diferentes denominaciones, el equipo de Jean Ras, digamos, no suele marcharse de vacío del Tour de Francia. Tienen de nuevo a Ángel Yesid Camargo, que está realizando un brillantísimo trabajo en esa escapada, tirando en todo momento con fuerza, intentando ya hacer que este Col d'Ornon, un puerto que es suave, recuerden, no supera la pendiente media al 5%, o lo supera muy poquito, 5,3% aproximadamente, y Ángel Yesid Camargo que está intentando desgastar a los otros compañeros, de los otros rivales que lleva en esta escapada. De momento, buena hora que ha tomado ahí rápidamente la rueda de su compañero, bien situado en las primeras posiciones para evitar trabajar en algún corte que se pueda producir ahí gracias al trabajo de su compañero Camargo. Por detrás van esto con Erwin Ifoer, que de momento se mantiene ahí en la primera posición junto con Melchor Mauri. Y podía apreciarse en estas dos imágenes la diferencia de ritmo que se está llevando en uno y otro grupos. Se está yendo bastante más rápido dentro del grupo de 14 fugados, siempre guiado por Ángel Yesid Camargo. Han pasado ya los corredores por Entregues, por lo tanto estamos en la ascensión propiamente dicha del Col d'Ornon, aunque todavía va a tener los primeros 4 o 5 kilómetros con unos porcentajes, unos desniveles muy escasos, apenas del 2,5%. Es una subida casi imperceptible, pero que no para a lo largo de esos 13 kilómetros y 800 metros de ascensión para llegar a la cima de este Col d'Ornon, que es la quinta vez que se sube en el curso de las distintas etapas del Tour de Francia. La primera kilómetros para llegar a pie de Alpe d'Huez, donde tendrá que vigilar tan solo la rueda de Richard Virenque o Luc Leblanc, que en principio parecen ser los hombres más en forma de los que marchan dentro del grupo en el que circula Indurain, con todos estos compañeros de su equipo. La verdad es que así como otros años no ha ocurrido así en esta temporada de 1994, hay que destacar el fenomenal trabajo que están efectuando todos los hombres de Miguel Indurain. Un gran trabajo el que está haciendo el equipo Banesto para su líder, que es más líder que nunca. Está en un estado de forma sensacional Miguel Indurain. Ahí tienen ustedes la diferencia, 8 minutos 45 segundos. Una diferencia que ya nos hace pensar que si alguien de ese grupo quiere intentar ganar en Orpedier, debe de empezar a mover el pelotón, porque si no, esos hombres con los escaladores que hay ahí, algunos de ellos bastante buenos en lo que se refiere a media montaña, incluso a montaña de gran dificultad como es el final de hoy, pues puede coger la punta y hacer lo que viene ocurriendo últimamente. Y es que, por ejemplo, ayer con el Mont Ventoux pues ganaba Erospoli la etapa con el puerto más grande. Recuerden que Roberto Conti se haya situado a 17 minutos y 53 segundos del navarro. El gran beneficiado por el momento sigue siendo el hombre del Lampre, que con esos 9 minutos y 5 segundos se iría ya a lucharle la cuarta plaza a Luc Leblanc. Por lo tanto, tal y como están ahora las cosas, tendrán que ser fundamentalmente los hombres del Carrera, que tienen en Marco Pantani a su hombre fuerte para intentar la victoria, y también los hombres del Festina, si no quieren tener a un serio rival en la lucha por el podium, tanto para Luc Leblanc como para Richard Virenque, los que comiencen a acelerar el ritmo dentro de este pelotón. Ahí tienen efectivamente a Chiesa y a Remo Rossi, que han tomado ya la iniciativa en ese pelotón, pero vamos a ver con qué fuerza pueden realizar ese trabajo, puesto que, como decimos, no han sido corredores que hayan dado excesivamente la cara en este Tour de Francia, el peor, sin lugar a dudas, desde hace muchos años para un equipo Carrera que siempre estaba siendo muy activo. Y ahí tienen el primer intento de salto de Ángel Yesid Camargo, que lo intenta desde lejos, reservando posteriormente las opciones para Hernán Buenahora. Hablaban hace pocos minutos con Álvaro Pino, después de ese buen trabajo que ha realizado el colombiano en las zonas más llanas. También ha querido el salto, intentar el salto desde lejos. Ha formado ya una selección, como pueden ver, Ronan Persec y su compañero Hernán Buenahora, que han estado atentos. Y ahí que también intenta reaccionar Alberto Eli, Roberto Torres, que también lo probaba, Bruno Chenguialta, el hombre del Jewis, que también ha entrado.
Así pues, Camargo, Pansek, el hombre que está ahí, buena hora, Sengialta, Eli, Roberto Torres, pero poco a poco van a ir llegando todos. Parece que el colombiano ha visto que quizá no era suficientemente bueno el ataque, pero de momento se han quedado ahí algunos corredores, como por ejemplo Thierry Marí, Mauro Santarromita. Me parece a mí que no han conseguido entrar ahí. Vamos a verlo ahora en esta imagen más corta. Camargo, era Roberto Conti, el hombre que iba en la segunda posición, no Ronan Pansek. Pero como pueden ver, Camargo que ha desistido un poco ya viendo que se habían acercado muy rápido sus compañeros. Ha sido la primera selección, es el primer aviso. Ha querido probar Camargo las fuerzas de sus rivales, a ver cómo estaban. Ha intentado el Kelme, es una táctica muy bien pensada por Álvaro Pino. Ha intentado el Kelme saber cómo estaban de fuerzas. Camargo ha tirado y ahí han respondido los justos. Seguramente, si tiene fuerza, porque está haciendo un trabajo tremendo, lo intentará de nuevo, a ver cómo van respondiendo. Pues ahí veíamos, 33 kilómetros, un poquito menos para la conclusión, por lo tanto 4 kilómetros todavía de subida a este Col de Ornón. Van a llegar ya a las rampas más difíciles. El próximo kilómetro se realizará con un desnivel del 7%, luego ya se llegará al 8%, bajará un poquito hasta el 7% en el penúltimo kilómetro y el último ya un poquito más suave, en torno al 5,5%. Efectivamente, ahí ha estado mucho más atento ya Alberto Eli para evitar tener que trabajar mucho en los minutos posteriores para acercarse ahí, y realmente está haciendo un gran trabajo, aunque Camargo, que ha realizado ya el segundo ataque para desgastar las fuerzas de sus rivales e intentar que Hernán Buenahora pueda conseguir la victoria aquí en Alpe d'Huez. Así pues, 9 minutos de ventaja, se mantiene la diferencia entre estos 12 corredores que quedan en el grupo de cabeza, sufriendo mucho ya Mauro Santarromita y el pelotón principal. El corredor del GB. Efectivamente es muy curioso porque casi se está eliminando. Muy fuerte tiene que estar para hacer ese trabajo de cara a lo que le viene encima después de Alpe d'Huez. Yo creo que se está autoeliminando y desconozco la razón, o él se encuentra muy fuerte, él mismo lo cree, como le ocurría a Cubino el otro día. Por detrás continúa la absoluta tranquilidad. Va a pasar Ángel Yesid Camargo en primera posición por el Col de Ornón. A partir de ahí el crono en marcha, 29 kilómetros y medio para la finalización de esta sexta etapa. La segunda plaza ha sido para Alberto Eli, luego Roberto Conti. En el gran grupo los compañeros de Miguel Indurain, que están marcando el ritmo con Melchor Mauri, José Ramón Uriarte, Gerard Rué, Ramón González Arrieta, algún corredor del equipo Telecom que lleva a Udo Boll situado en la escapada, como es Rolf Aldag, situado en la primera plaza, donde también podemos ver a Alex Zule, y me ha parecido ver a Raúl Alcalá, el mexicano, que desde luego no está teniendo precisamente su mejor Tour de Francia. Imagínese el ritmo que tiene que llevar el pelotón cuando está Melchor Mauri encabezando el grupo. Bueno, en una rampa así de escaso desnivel puede defenderse perfectamente el corredor de Vic, que tiene algunos admiradores aquí en la ascensión a Alpe d'Huez. Hemos podido ver a bastantes aficionados catalanes en la ascensión a Alpe d'Huez. Son fundamentalmente los que están con mayor representación, así como los aficionados vascos, como suele ser habitual en las etapas de montaña del Tour de Francia, con gran presencia de aficionados vascos. Una nueva referencia nos sitúa a los 12 hombres de cabeza con 7 minutos de adelanto sobre Eric Decker, mientras que ha bajado en 55 segundos el adelanto de los hombres de cabeza sobre el pelotón. Ahora tienen 8 minutos y 5 segundos, pero vamos a ver con qué diferencia pasan por la cima del Col de Ornón. Desde ahí le quedará al gran grupo 29 kilómetros y medio para la finalización de esta 16ª etapa, y lo que es más importante, pues quedarán apenas 15, un poquito menos, para el inicio de la ascensión a Alpe d'Huez. Ahí están Gouvenou y Furlan, que pasan con casi 2 minutos perdidos con respecto a sus compañeros de fuga. Los escapados están afrontando ahora un rápido descenso de 13 kilómetros y medio que les conducirá hasta Bourg-d'Oisans, después un par de kilómetros de llano, pero siempre con tendencia a la bajada también, hasta iniciar
la ascensión a Alpe d'Huez. Aparece por ahí, por las primeras posiciones, un hombre poco habitual en este tipo de etapas, Carlo Bowman, el corredor belga del CBMG. También está ahí Franco Chioccioli, el italiano del Mercatone, un equipo del Mercatone al que se le había puesto ya muy difícil el triunfo de etapa, pero que gracias a la gran actuación ayer de Eros Poli podrá marcharse ya tranquilo del Tour de Francia. Alex Toul efectivamente bien colocado ahí, José Ramón Uriarte, Miguel Indurain, Ramón González Arrieta. Observen, atento en las primeras posiciones, pero intentando no desgastarse excesivamente, porque ha de ser uno de los hombres que acompañe tan lejos como pueda a Miguel Indurain durante la durísima ascensión a Alpe d'Huez. Y ayer comentábamos que el Mont Ventoux era solo la segunda vez que lo pasaba Miguel Indurain, y la primera vez lo había hecho en una cronoescalada, y hace demasiados años ya. Aquí en ese sentido no hay ningún problema. Miguel Indurain conoce perfectamente la ascensión, sabe cuáles son los momentos complicados, y lógicamente esto siempre es una ventaja. Ya saben que a Miguel Indurain siempre le gusta inspeccionar todos los puertos antes o los días previos o durante la temporada, aprovechando algún viaje que realiza para otras carreras por zonas cercanas, puesto que lógicamente es importante saber tener claro mentalmente en todo momento lo que te viene por delante, para saber si puedes o no puedes responder a algún ataque que se produzcan. Ahí tienen a los 12 corredores que están pasando ahora bajo la pancarta de 25 kilómetros para el final de la etapa, con Perini cerrando ahora el grupo. Camargo también tranquilo ahí ahora en las últimas posiciones después de haber realizado un buen trabajo, y lógicamente trabajo que no ha finalizado aún, porque a buen seguro tendrá que saltar de nuevo al inicio probablemente de Alpe d'Huez. El norteamericano Andy Hampstein, un hombre que por cierto está ausente, como saben ya, de este Tour de Francia. Tienen a Charly Motet, hombre que se encuentra 25 minutos 34 segundos en la clasificación general, pero un hombre que yo pensaba iba a intentar colocarse en alguna ocasión más, en alguna escapada. Observen ahí, ha intentado el salto ahora, pero con esas grandes diferencias que hay en estos momentos en la etapa, probablemente pensando más en dejarse ver que un hombre de su experiencia, puesto que un hombre de su experiencia no puede estar pensando realmente que tiene opciones de alcanzar a gente que va por delante, y que incluso hay situados ahí escaladores mucho más brillantes que él. Está ya el pelotón transitando por el último kilómetro de subida, 1 kilómetro para la cima del Col de Ornon para estos hombres. Situación de carrera, 12 corredores por delante con 2 minutos de adelanto sobre Furlan y Gouvenou, a 7 minutos Eric Decker. Luego está este corredor que tienen en sus pantallas, Charly Motet, que lleva apenas 150 metros sobre el grupo, que tiene a su vez 8 minutos y 5 segundos de retraso sobre los 12 integrantes de la escapada, que continúan siendo Zengialta, Conti, Eli, Perini, Santa Romita, Camargo, Buenahora, Pansek, Marí, Bolt, Roberto Torres y Jörg Müller. Estamos ya a punto de empezar a entrar en la fase decisiva de esta 16ª etapa. Val-Réal, Alpe d'Huez, un total de 224 kilómetros, y ahí va a pasar Eric de Decker por la cima del Col de Ornon. Ha perdido 1 minuto en esta ascensión, en estos últimos kilómetros, a 7:59. Quiere decir que la diferencia ha vuelto a subir, puesto que recuerden, la última que teníamos era de 8:05 entre los escapados y la cabeza del pelotón. Hace ya 8 minutos y 15 segundos que ha pasado por ahí ese grupo de 12 corredores. Aún no lo ha hecho, como pueden ver, Charly Motet. Así pues, la diferencia con el pelotón se va a situar probablemente por encima de los 9 minutos. Esos ataques de Ángel Yesid Camargo que han servido para desgastar fuerzas y para aumentar algo más la ventaja que tenían los 12 corredores que quedan ahora en cabeza de carrera. Muy cerca ya Charly Motet de pasar bajo esa pancarta, un corredor que no está realizando una temporada excesivamente brillante, un hombre que ya ha dicho que comienza a plantearse su retirada. Ahí va a pasar Charly Motet con 8:49, y así pues aproximadamente a 9 minutos. Ahí hay 2 hombres más que han tomado ventaja, Señer y Auden, podría ser el corredor del equipo Telecom, y más de 9 minutos pues ya con respecto a la cabeza del pelotón, que como podían ver aún no había pasado, y cuando llevábamos 9 minutos y 10 segundos por encima del puerto. Ahí tienen ya José Ramón Uriarte, que va a ser el corredor que encabeza el pelotón por esta cima del Col de Ornon, a 9:18 de cabeza de carrera.
Lo que quiere decir, lógicamente, que Pantani, que se encuentra en este grupo, está a 9-18. Me parece que podemos ver hoy una película que ya hemos visto estos días. Un ataque de Pantani, pero con demasiado tiempo respecto a la cabeza de carrera. Pues o mucho nos equivocamos, o cuando ya se están acercando al pie de la ascensión a Alpe d'Huez, uno de esos 12 hombres que marchan en cabeza va a ser el vencedor en esta legendaria montaña del Tour de Francia. Ahí tenemos a Charly Motet, que continúa su intento de escaparse del gran grupo. Siguieron por 2 veces el triunfo Poetemel, Kuiper, Binen, Gianni Buño. La última vez que se ascendió aquí fue en la temporada 92, con triunfo para Andrew Hamstin a esta montaña auténticamente mágica en el desarrollo de la Ronda Gala. Cabeza de carrera, ya se registra el primer ataque a cargo del suizo del Mapei Class, Jörg Müller. Recuerden los nombres de los hombres que son cabeza de carrera: Zengialta, Conti, Eli, Perini, Santa Romita, Camargo, Buenahora, Pansek, Marí, Bols, Torres y Müller. Llevan una ventaja superior a los 2 minutos sobre Furlan y Gouvenou, más de casi 8 minutos sobre Decker. A 8:44 están Motet, Aldag y Señer. Y según la última referencia, 9 minutos y 18 segundos sobre el pelotón, cuando ya hay hombres que se descuelgan dentro de ese grupo de cabeza. Puede ser una de las subidas más importantes, de los ascensos más bonitos que veamos en Alpe d'Huez. Hay muy buenos escaladores en esa escapada y los hachazos van a estar pero a la orden del minuto casi. Ahí han visto como Roberto Conti era el primer corredor en reaccionar al ataque de Jörg Müller. Como decíamos, puede ser el gran favorito y lógicamente va a intentar aprovechar la gran ocasión que se le presenta de conseguir una importantísima victoria aquí en Alpe d'Huez. Está arriesgando muchísimo en esos kilómetros de bajada Charly Motet, y ahí tienen al grupo que se está formando con Eli, con Zengialta, con Bols, con Conti, con Buenahora, con Jörg Müller. Está también Perini. Está Perini, efectivamente falta un corredor, que es Roberto Torres. Pues esos son los hombres que se quedan momentáneamente en la cabeza del grupo. Se ha quedado ya Santa Romita y Ángel Yesid Camargo. Roberto Torres, que pasa ahora a cabeza de carrera, y yo creo que esta, Carlos, es la primera ascensión a Alpe d'Huez en muchos años en las que no vemos exactamente a aquellos hombres que están luchando por la clasificación general, porque en la temporada 92 ahí estaba Indurain, que concluyó en 6ª posición. En el 91 fueron primero Buño, segundo Indurain. En el 90 fueron Buño, Lemon, a la postre vencedor de ese Tour, cuando el que ataca ahora, atención, es Udo Boll. Precisamente comentábamos estos días que últimamente, en los últimos años, era muy habitual que los ganadores de etapas de montaña eran los propios corredores que luchaban por la general, y esto está siendo una situación algo diferente en este Tour de Francia, puesto que tampoco puede considerarse que Virenque en esos momentos o Leblanc en esos momentos lucharan por la clasificación general. De nuevo ataques ahora Roberto Torres. Lo que decíamos antes, casi ataque por minuto, va a ser espectacular, no se pierda la subida. Claro, claro, es que es una ascensión muy abierta. Ahora el que sí ha pegado un tirón fortísimo es bueno, es Roberto Conti. Este sí que en efecto puede ser un ataque bueno, es el más potente de los que se han producido hasta el momento. Roberto Conti, que recuerden, es el corredor mejor en la clasificación general, a 17 minutos y 53 segundos de Miguel Indurain, pero que la ventaja que lleva con respecto al pelotón le va a acercar mucho, le va a hacer entrar en la lucha por un puesto en el podio de París. Vean qué hueco ha abierto Roberto Conti cuando quedan aproximadamente 12 kilómetros y medio para la llegada. Lo comentábamos, moralmente él se sabía el mejor escalador en ese grupo, y eso da absolutamente alas. Conti ha estado en más de una ocasión con los mejores en Alpe d'Huez, pero quizá nunca ha encontrado rivales del calibre de los que tiene ahora, cuando luchaba lógicamente con hombres que estaban ahí con la general, como Buño, como Indurain. El año pasado también estaba, hace 2 años estaba también ahí con Hamstin y con Franco Bona, pero ahí lógicamente en ese grupo era el mejor escalador y lo ha querido aprovechar desde lejos. Vamos a ver si se puede producir alguna reacción, sobre todo por parte de Hernán Buenahora, el corredor del equipo Kelme, para el que también estaba trabajando su compañero Ángel Yesid Camargo, pero ha quedado claro que este ataque de Roberto Conti podía ser bueno y de momento lo está haciendo. Vamos a ver ahí las diferencias. Efectivamente hay un buen hueco, aunque también parecía observarse alguna reacción por detrás en el grupo perseguidor. Deben ser Udo Bols y Hernán Buenahora los que le pongan las cosas difíciles a Roberto Conti, que continúa su marcha
ascendente hacia la cima de Alpe d'Huez, la primera vez que se coronó esta montaña mágica en el Tour de Francia con sus 21 curvas. Ahí tienen a Roberto Conti, que está pasando ahora bajo la segunda. Quedan por lo tanto todavía 20 curvas para llegar hasta aquí, hasta la estación de Alpe d'Huez. La primera vez fue en 1952 y llegó primero nada más y nada menos que Fausto Coppi. Una montaña legendaria, una montaña solo apta para campeones. Como campeón está siendo en estos momentos Roberto Conti. Vaya ascensión, vaya ataque que ha efectuado a 12 kilómetros y medio para el final el corredor del equipo Lampre, que puede estar forjando su gran victoria de etapa en el Tour de Francia. De todas maneras ha sido muy valiente porque ha atacado muy lejos, y si realmente iba tan fuerte podía haber aguantado un poquitín más ahí, esperando que se desgastaran algo más los hombres que iban con él en la escapada. Vamos a ver qué diferencia puede conseguir el corredor italiano. Ahí va a ser difícil ahora tomar diferencias, puesto que de momento solo hay una cámara, una motocicleta la única que está siguiendo la carrera. Como no tengamos algún apoyo por parte del helicóptero, va a ser difícil. Vamos, ahí tenemos uno. Vamos a ver si podemos situar pues en estos momentos a Roberto Conti primero. Ahí le tienen, que está a punto de pasar por esa curva. Le quedarán 17 pues hasta el final de la ascensión al Alpe d'Huez, y efectivamente ahí ha abierto ya un agujero muy importante el corredor italiano del equipo Lampre. Ahí vamos a intentar establecer esa diferencia respecto a los hombres que le persiguen y cuáles son los que han quedado más cerca. Debe llevar ya más de 20 segundos de ventaja Roberto Conti, merced a ese ataque seco, a ese tirón seco que ha efectuado, pues en torno a 17 segundos sobre 3 hombres que se han quedado por detrás de él. Ahí estamos viendo la imagen del pelotón con Stephen Hodge a la cabeza. Tras el corredor del Festina, varios compañeros de Miguel Indurain, siempre en un sensacional trabajo. José Ramón Uriarte, Melchor Mauri, Gerard Rouet, están llegando también a Bourg-d'Oisans, pero hace ya 7 minutos y 45 segundos que los hombres que son cabezas de carrera pasaron bajo la pancarta del inicio de ascensión a Alpe d'Huez. Y ahí tenemos a Roberto Conti. La última diferencia que hemos podido tomar, 17 segundos sobre un grupo de 3 corredores. Es fuerte Conti subiendo, pero mucho me temo que, como decía antes Carlos de Andrés, ha atacado demasiado pronto. Es muy largo Alpe d'Huez y Conti muy seguro tiene que estar de sus fuerzas, porque lo ha hecho muy pronto. Además han podido observar que ella llevaba metido todo el desarrollo de su bicicleta, probablemente 39-23 esté utilizando el corredor italiano del Lampre, que pasa ahora por una zona algo más suave. Recuerden, algo más de 13 kilómetros de ascensión, un desnivel medio del 8,4%, una pendiente media del 8,4%, se supera un desnivel de 1.103 metros para llegar a 1.839 metros de altitud, y con varios tramos, algunos de ellos largos, del 11 y hasta el 12%, el más largo, esa zona prácticamente inicial por la que han pasado ya y donde ha atacado el corredor italiano del equipo Lampre. Van a tener más de 9 minutos los corredores que son cabeza de carrera sobre el pelotón en el inicio de la subida. Eso deja las cosas bastante claras en torno a cuál va a ser uno de los el vencedor en esta estación de Alpe d'Huez, uno de los 12 hombres que marchaban por delante, puesto que llevan 9 minutos justos de ventaja sobre el pelotón que empezaba ya también la ascensión a Alpe d'Huez. Ahí tienen a Roberto Conti, que continúa en primera posición. Ha mejorado bastante su ritmo en estos kilómetros, y es que después de haber pasado un tramo con rampas de, como les decía Carlos de Andrés, del 11%, ahora está atravesando por 1 kilómetro por la Garde, que tiene el 8,5% de desnivel, y esto cuando se viene de un 11% resulta suave, aunque fíjense, un 8,5% es una ascensión durísima, y dentro de muy poco va a tener que afrontar otro kilómetro aún más duro. Mira hacia atrás Roberto Conti para asegurarse de cuál es su ventaja. Yo creo que incluso la ha podido ampliar sobre ese trío perseguidor, un Roberto Conti que concluyó 19º en el Giro de Italia, tercero en el Midi Libre, y vamos a ver qué es lo que ocurre por detrás en un pelotón que está controlado perfectamente, al menos por el momento, por los hombres de Miguel Indurain, y donde Richard Virenque se encuentra ya también en las primeras plazas. Delante de él Pascal Hervé. Y de momento ahí Ramón González Arrieta, que está arropando a Miguel Indurain. Vicente Aparicio, que también se mantiene
en las primeras posiciones, y José Ramón Uriarte, que también aguanta ahí en esas primeras rampas de las más duras que hay en toda la extensión a Alpe d'Huez. También Álvaro Mejía, el colombiano del Motorola, que ha hecho pocas cosas de momento en este Tour de Francia, ahí atento a las primeras posiciones para intentar responder a algún ataque que pueda producirse. Ya tienen a Giorgio Furlan, que marcha ya muy descolgado. Cuando volvemos a ver a Roberto Conti, un hombre que, atención, podría conseguir hoy su primera gran victoria profesional, puesto que un hombre que es profesional desde el 86 y que de momento ha estado cerca siempre de conseguir victorias, pero no ha conseguido victoria alguna desde que es profesional. Esta temporada tiene una muy buena clasificación, fue tercero en el midi libre, y el año pasado finalizó este Tour de Francia en la 14ª posición. Y dos fases de nuevo nos encontramos en esta etapa, en la etapa de hoy. Por una parte, el hombre que tiene que ganar, o los hombres que tienen que ganar, de ellos los escapados, entre ellos Roberto Conti, como es natural. Por detrás, la otra carrera, la carrera por la clasificación general, aunque puede influir también la ventaja que lleva Conti, pero la clasificación general. ¿Van a atacar los hombres de Festina a Miguel Indurain en Alpe d'Huez, o por el contrario no lo harán? Esa será la pregunta. Roberto Conti además tiene este año una ventaja, como es la ausencia de Mauricio Fondries en el Tour de Francia. El año pasado tuvo que trabajar mucho para el corredor italiano, para su compañero. Entonces Mauricio Fondries realizó una buena actuación hace 2 años, en el Tour de Francia. El año pasado no estuvo en la carrera francesa el corredor italiano del equipo Lampre. Y Conti es un hombre que siempre se ha visto obligado a trabajar mucho para líderes. En este Tour de Francia la ausencia de Mauricio Fondries le ha beneficiado, y por eso va a finalizar probablemente con la mejor clasificación de su vida, a la vez de estar cerca en estos momentos de conseguir su primera gran victoria desde que es profesional. 14 curvas todavía para que concluya el esfuerzo de Roberto Conti. Eric Decker, que es alcanzado por el grupo donde Gerard Rouet se pone ahora al frente del mismo. Tras él Miguel Indurain, Richard Virenque, Pelliccioli, Álvaro Mejía, también está Marco Pantani. Ahí tenemos a Thierry Marie. Uno tras otro van a ir cayendo los integrantes de esa escapada de 14 corredores que ha sido protagonista en el día de hoy. Bastante más difícil van a tener estos hombres alcanzar a Roberto Conti. Tampoco creo que lo pretendan, porque aquí en el pelotón los intereses son muy otros. Ahí tenemos ya a Roberto Conti cruzando bajo la pancarta de 10 kilómetros para la conclusión. Todavía tendrá que ascender más de 700 metros a lo largo de esos 10 kilómetros para llegar al final y conseguir la que será su preciada victoria a lo largo de su ya dilatada carrera profesional. Sin novedad en el grupo de cabeza, no hay ningún hombre que ose atacar al auténtico jefe de la carrera, como es Miguel Indurain. Cada kilómetro de ascensión que pase será bueno para el navarro. Ahí tenemos a Ángel Yesid Camargo, también descolgado de los primeros puestos, después del sensacional trabajo que hizo para su compañero de equipo Hernán Buenahora. Roberto Conti, que continúa mirando hacia atrás. No se ofrecen ni en imagen ni a través de Radio Vuelta ningún tipo de referencias. Ahí tenemos a Eddie Señer, que también está a punto de ser alcanzado por el grupo. Recuerden que también marchan por delante Rolf Aldag y Charlie Motet, pero no deben ir muy lejos del pelotón, donde siempre está al mando Gerard Rouet, Miguel Indurain. Efectivamente, los hombres de Banesto que están resistiendo muy bien en las etapas de montaña. También vemos ahí a Ugrumov y a Vladimir Pulnikov. Este es Mauro Santarromita, un corredor que en el Col d'Hernon ya ha dado sensación de fatiga y que lógicamente lo va a pasar mal de aquí al final de esta subida. Gerard Rouet, que toma el relevo de su compatriota Jean-François Bernard, cuando en 1992 fue de gran ayuda a Miguel Indurain. Observen, ahí ya se ha provocado una selección bastante grande. También vemos a Fernando Escartín por la parte derecha de sus pantallas, Richard Viren, Nelson Rodríguez, Alex Zule, que también está ahí colocado en las primeras posiciones, Oscar Pelliccioli, ese corredor del equipo Polti, Piotr Grumov, como les decíamos, el hombre de la Jewis, y Marco Pantani, que efectivamente está ya bien colocado en la cabeza del pelotón. Este hombre, Roberto Conti, el corredor italiano del equipo Lampre, es cabeza de carrera,
con más de 7 minutos de ventaja respecto a la cabeza del pelotón. Se formó una escapada de salida con 14 corredores, de los que ha quedado tan solo en cabeza el corredor del equipo Lampre, que él me había colocado 2 hombres, Buenahora y Camargo, también un corredor español, Roberto Torres, pero han quedado descolgados en las primeras rampas del puerto. Ahí tienen a Miguel Indurain subiendo también al Tué, de momento sin ningún problema, bien arropado por 2 compañeros de su equipo, Ramón González de Arrieta y Gerard Rue. Situación de carrera a 10 kilómetros de la línea de meta, con Roberto Conti en primera posición, 40 segundos de ventaja sobre un trío formado por Elis Enguialta y Buenahora, y en ese momento ataca ahora Marco Pantani, ya realmente no se sabe muy bien dónde va en orden al triunfo de etapa, porque lo que sí hay que recordar es que Pantani está sexto, está a tan solo 25 segundos de su compañero de equipo Vladimir Pulnikov, le separan 3:20 de Luc Leblanc de la cuarta posición, y desde luego, como no sea para dejar constancia de que es un gran escalador y para mejorar algún puesto en la clasificación general, no tiene objeto ese tirón fortísimo que ha dado Marco Pantani. El que sí tiene más objeto es el de Risser Virenque, que protege su segunda plaza en la general, marchándose por delante y además yéndose detrás de Pantani para que no se le escape en cuanto a la clasificación de la montaña se refiere. Sí, pero no parece excesivamente cómodo Richard Virenque, ha salido con mucha más fuerza Marco Pantani, como decíamos. Miguel Indurain, que de momento tranquilo, tiene tiempo para pensar. Esos 7 minutos 56 segundos que tiene de ventaja en la clasificación general son muy buenos para el navarro, para tener esa tranquilidad necesaria para responder a cualquier ataque. Y como decíamos anteriormente, esta película ya la hemos visto. Marco Pantani que ataca, pero siempre con gente por delante y con muchos minutos de ventaja. Ahí tienen a Perini y a Udo Boll, que eran los antiguos componentes de la escapada de 14 corredores, junto con Roberto Torres, sufriendo ahí ya en las rampas del Alpe d'Huez. Udo Boll, que probablemente esos hombres sean ya los que están más cerca de Roberto Conti. Vamos a intentar situar en cuanto podamos de nuevo la carrera. Y ahí tienen a Virenque, que ha superado también a Aldak, otro corredor que marchaba por delante. Recuerden que a 10 kilómetros para la línea de llegada, Roberto Conti poseía 40 segundos de ventaja sobre su compatriota Alberto Eli, también sobre Bruno Zenguialta y sobre Hernán Buenahora. Está subiendo muy bien ahora Richard Virenque, con mucho poderío el corredor francés del equipo Festina. Recuerden que se encuentra en la clasificación general a 7 minutos y 56 segundos de Miguel Indurain, es segundo en la clasificación, y ayer ya avisó que en caso de que se llegara en grupo y sin haber tenido excesivos problemas a lo largo de los kilómetros anteriores, iba a jugarse el todo por el todo en estos casi 14 kilómetros de subida a Alpe d'Huez para intentar acercarse lo más posible al corredor navarro en la clasificación general. Pero todavía quedan muchos kilómetros. Alpe d'Huez es muy largo, la historia de esta ascensión está llena de grandes desfallecimientos de hombres que parecieron subir de forma sensacional. En cualquier caso, está subiendo muy bien Richard Virenque, lo mismo que Roberto Conti. El ataque de Pantani, que ha sido también muy bueno. Podían ver ahí, no se le divisaba por delante de Richard Virenque, puesto que ese corredor que podíamos ver anteriormente era Ronan Pansek, un hombre que marchaba ya descolgado, uno de los componentes de la escapada que se formó de salida, pero también está dando buena sensación el corredor francés, que tiene muy cerca conseguir ese maillot de topos rojos el último día en París, puesto que tiene una ventaja muy cómoda respecto a sus perseguidores en la clasificación de la montaña. Observen, está subiendo muy bien, pero como decimos, Miguel Indurain, que tiene tiempo suficiente para dosificar el esfuerzo durante la subida a Alpe d'Huez. Este Ronan Pansek, y por detrás que viene ya Richard Virenque, que ya tienen a Roberto Conti, un hombre que ha atacado cuando quedaban aproximadamente 12 kilómetros para el final de la etapa y para el final de la ascensión a Alpe d'Huez. Un ataque muy lejano, pero que puede servirle para conseguir su primera gran victoria desde que es profesional. Otro de esos corredores que siempre está ahí, pero que no acaba nunca de conseguir victorias. Y ahí tienen a Ángel Yesid Camargo, buen trabajo en el Col d'Hernon, el del colombiano, que de todas maneras no está pudiendo rematar de momento Hernán Buenahora, pero 40 segundos no es una diferencia insalvable en un puerto tan largo y tan duro como este. Continúa
su magnífica ascensión Richard Virenque a Alpe d'Huez, a punto de alcanzar a un nuevo corredor. Me parece que es Ronan Pansek, el hombre que está ya al alcance de su compatriota del equipo Festina. Este es Mauro Santarromita. Se han disgregado por completo los hombres que formaban la escapada primitiva. Cabeza de carrera todavía para Roberto Conti. Recuerden la última referencia, 40 segundos sobre un trío perseguidor formado por Eli Zengialta y Buenahora. Está subiendo todavía muy bien Roberto Conti, mientras que ahí tenemos a Richard Virenque, que lo está haciendo sensacionalmente bien en su lucha por acercarse a Miguel Indurain en la clasificación general, alcanzando a Charlie Motet, uno de los tres integrantes de aquel trío que se formó con Aldag, con Señer y el propio Motet. Ya cayeron los dos anteriores en poder de Richard Virenque, que ahora hace lo propio con Charlie Motet. Pasan bajo la pancarta de 10 kilómetros para la línea de meta, con una ventaja para Roberto Conti de 8 minutos y 27 segundos. Así pues, Roberto Conti, si consigue mantener su ritmo, no debe preocuparse en estos momentos de esos corredores que vienen fuerte por detrás. Ahora sí que tendrá que mantener cuidado respecto a Eli Zengialta y Hernán Buenahora, que están a tan solo 40 segundos. Charly Motet, que ha intentado tomar la rueda de Richard Virenque, pero no ha podido mantener prácticamente ni 10 segundos el ritmo de Richard Virenque. 7 kilómetros le quedan a este corredor para culminar una actuación sensacional en esta etapa del Tour de Francia. Muy bien el ciclismo italiano también en el Tour de Francia. Recuerden ayer la victoria de Eros Poli, que podría repetir hoy con Roberto Conti. Vamos a dejar ya la transmisión en esta segunda cadena de televisión española. En muy poco tiempo estamos de nuevo con ustedes a través de la primera cadena. La cadena, ahí tienen ustedes a Richard Virenque, que ha dejado la compañía del grupo que está mandando Miguel Indurain, buscando la cabeza de carrera, que tiene en estos momentos a 8 minutos 27 segundos, cuando Conti está a menos de 7 kilómetros para coronar el Alpe d'Huez. Eso quiere decir que Conti, Roberto Conti, tiene muchas posibilidades de ser el primero en la mítica cima alpina. Si bien Zengialta, Eli y Buenahora están a 40 segundos de Roberto Conti, que está haciendo una magnífica ascensión. Atención también a la subida que está efectuando Richard Virenque, el segundo en la clasificación general, que lleva en torno al medio minuto de ventaja sobre el grupo en el que Miguel Indurain sigue acompañado por hombres de su equipo, poniendo el ritmo que más le conviene al ciclista navarro. Recordemos que en el curso de esta 16ª etapa se han producido 7 abandonos, entre ellos los de Laudelino Cubino y Oliverio Rincón. Este es el pelotón principal, donde se encuentran los primeros clasificados en la general, salvo Richard Virenque, que recuerden ha tomado unos metros de ventaja, unos segundos de ventaja. Ese es Thierry Gouvenou, el hombre que también marchaba escapado en ese grupo de 14, que inició con ventaja ya esta 16ª etapa del Tour de Francia. Richard Virenque, y por detrás ese grupo que lidera Miguel Indurain con dos de sus compañeros. En principio deben ser aún Gerard Rouet y Ramón González Arrieta, y de nuevo cabeza de carrera para Roberto Conti, al que le quedan ya poco más de 6 kilómetros para finalizar la ascensión a Alpe d'Huez. Está rodando bien, está manteniendo un ritmo bastante constante el corredor italiano, que le puede llevar a conseguir su primera gran victoria en el ciclismo profesional. Desde el 86 está en el profesionalismo Roberto Conti, y aunque ha estado cerca muchas veces, no ha conseguido aún ninguna victoria de etapa. Siempre lo intenta en el terreno que le va mejor, las etapas de montaña, pero ahí, sobre todo en las grandes vueltas, es muy difícil, si no estás implicado en la lucha por la general, conseguir victoria alguna. Eso es lo que ha venido pasando en los últimos años. Y ahí tienen al grupo con Escartín, con Zule, con Rouet, con González Arrieta, con Miguel Indurain, con Pulnikov, con Luc Leblanc. Hemos visto a Bjarne Riis, que fue el gran perjudicado de la etapa de ayer, perdió muchos minutos, más de 11 minutos respecto al grupo de Miguel Indurain, el corredor danés, que ha conseguido ya una victoria de etapa en este Tour de Francia. Y de nuevo la imagen de Roberto Conti transmite también confianza. Está subiendo francamente bien el italiano, que recuerden tiene 8 minutos de ventaja respecto a estos hombres que le persiguen. Acercándose a la línea de meta, para la que todavía le quedan más de 5 kilómetros y medio, Roberto Conti lleva 40 segundos de adelanto sobre Eli Zengialta y Buenahora.
Detrás de ellos está Georg Müller, luego Pantani a 8 minutos y 5 segundos, mientras que Virenque lleva 35 segundos de adelanto sobre el grupo que están viendo ustedes, sobre el grupo donde Miguel Indurain ha mandado tensar un poquito más la cuerda, acelerar un poco el ritmo a Gerard Rouet. Junto con Rouet está también Ramón González Arrieta, ahí podemos ver a Luc Leblanc y también a Armand de las Cuevas junto a Pascal Linot, los corredores franceses que además de Richard Virenque se encuentran en un sensacional estado de forma. También veíamos a Alex Zule y a Piotr Ugrumov junto con Pulnikov, por lo tanto se encuentran ahí los 7 primeros de la clasificación general, a excepción hecha de Virenque y de Pantani, que han tomado unos metros de ventaja. Por lo tanto, Pantani, ahí tienen al italiano del Carrera, que llevaría en estos momentos en torno a los 50 segundos de adelanto sobre el grupo de Indurain. Sí, efectivamente, también Virenque tiene que estar cerca de ese minuto de ventaja, puesto que hemos visto cómo dejaban pasar ya al coche del equipo Festina, y lógicamente hoy va a ser importante la ventaja que pueda tomar Virenque sobre Armand de las Cuevas, puesto que queda esa última cronoescalada a Boriats, donde el corredor francés del Castorama podría recuperar tiempo a su compatriota del equipo Festina. De ahí también pues ese ataque de Richard Virenque, probablemente pensando más en consolidar esa segunda posición que en amenazar el dominio de Miguel Indurain en el liderato del Tour de Francia. 5 kilómetros tan solo ya para Roberto Conti, al corredor del equipo del Lampre. Le queda ahora una zona relativamente suave con pendientes del 8%. Después entrará en una zona del 9% y los 2 últimos kilómetros tienen sobre todo unos 500 metros donde una rampa del 12% es prácticamente la zona más dura de toda la ascensión a Alpe d'Huez. Roberto Conti acercándose a una victoria por la que ha luchado durante muchos años. Recordemos, desde el 86 es profesional el italiano del Lampre. Y está cada vez más cerca de conseguirlo, porque este corredor lleva 1 minuto y medio de adelanto sobre Hernán Buenahora, el corredor colombiano del equipo Kelme Avianca, que se ha quedado solo en su persecución, que ha aventajado a Eli y a Sengialta, mientras que Richard Virenque está intentando alcanzar a Pantani, que es el corredor que tienen en sus pantallas. Marco Pantani le lleva 33 segundos de adelanto a Virenque y 1 minuto y 16 segundos al grupo de Miguel Indurain, donde trabaja ahora Ramón González Arrieta. Sin embargo, hay que recordar que Pantani está a más de 8 minutos de Conti. Por lo tanto, ningún problema para Miguel Indurain en este grupo que cada vez va quedándose más seleccionado. Ramón González Arrieta, Miguel Indurain, Alex Zule, que lo está haciendo muy bien, el suizo que dirige Manolo Sainz en esta ascensión a Alpe d'Huez. También está Luc Leblanc, Armand de las Cuevas. Veíamos asimismo a Vladimir Pulnikov. Llevan en torno a los 40 segundos perdidos sobre Richard Virenque. No es por lo tanto problemática la situación para Miguel Indurain. Recuerden que por delante continúa Roberto Conti, según la última referencia, 1 minuto y medio de adelanto sobre Hernán Buenahora, que es el segundo en la clasificación momentánea de la etapa, mientras que Gouvenou cae ya en poder del grupo de Miguel Indurain. Una pena que Buenahora no haya podido resistir ese ataque tan seco que ha lanzado Roberto Conti, puesto que ahora está manteniendo también un buen ritmo durante la subida al Alpe d'Huez. Ramón González Arrieta muy bien, también el corredor vizcaíno, que ya comentaba que estaba seguro de que se iba a encontrar mucho mejor en esta última semana del Tour de Francia. Lógicamente no es fácil para un corredor llegar así de sorpresa a una carrera como el Tour, si siempre se habla de la preparación que realizan, por ejemplo, los futbolistas antes de un partido, que hay que concentrarse, pues imagínense, antes de un esfuerzo de 21 días y del nivel del Tour de Francia. Muy bien Ramón González Arrieta y muy bien también Roberto Conti, que está cada vez más cerca de conseguir su primera gran victoria en el ciclismo profesional, porque Pantani de nuevo ha vuelto a atacar demasiado tarde. El corredor italiano del Carrera, yo creo que además le falta equipo, no tiene equipo para controlar una carrera en etapas así de montaña, y lógicamente, claro, él no puede meterse en las escapadas porque no la van a permitir, y luego pues es demasiado tarde ya cuando lo intenta. Veíamos por ahí hombres que iban quedándose descolgados. El corredor de Banesto, José Ramón Uriarte, que también ha trabajado muy bien durante la subida. Ahí está Jean-François Bernard también sufriendo en estos últimos kilómetros de la ascensión a Alpe d'Huez, y podíamos ver también cómo Charly Motet estaba a punto de ser alcanzado
por el pelotón de Miguel Indurain, en el que, atención, hay que valorar mucho también la actuación de Thomas Davi, un corredor que ha sufrido mucho los primeros kilómetros de la etapa porque está pasando unas fuertes anginas y de momento consigue mantenerse ahí con los mejores. Y hay que destacar también la actuación de Miguel Indurain, que está manteniéndose muy frío, la subida se la está haciendo su compañero, no se ha preocupado en absoluto de que Virenque pueda cogerle tiempo, él sabe perfectamente cómo es la subida al P10, y también tenemos que ver a Alex Zule. Alex Zule está haciendo una magnífica subida, no es un hombre que suela hacerlo muy bien, pero hoy está destacando. Este puerto es muy duro y está en buena forma Alex Zule. Observen cómo Miguel Indurain se deja llevar, tranquilo, no tiene ningún problema, sabe que lleva bastante tiempo y conoce muy bien al P10. Ahí tenemos el grupo cada vez más escogido. Desde luego debe estar contento el director de Alex Zule con la actuación del suizo, al cual le pedía Manolo Saiz que estuviera lo más regular posible en estas etapas de montaña. Ramón González Arrieta, que fuerza la marcha, tras él siempre Miguel Indurain, Alex Zule, Luc Leblanc, Pascal Linot, Piotr Grumov. La ventaja entre Marco Pantani y Richard Virenque se establece ya en 50 segundos, mientras que Roberto Conti continúa con minuto y medio de adelanto sobre Hernán Buenahora. Esto lo que está significando es que Pantani va a acceder, de continuar las cosas así, a la quinta plaza de la clasificación general, puesto que, recuerden, estaban a 25 segundos Vladimir Pulnikov de Marco Pantani. Y ahí tenemos precisamente al corredor italiano del equipo Carrera, que sigue intentando tomar ventaja respecto a los otros hombres que ocupan las primeras posiciones en la clasificación general. Ahí va a doblar también a Thierry Marie, el corredor francés del equipo Castorama. Muy bien también por Thierry Marie, que lo ha intentado en Luz Ardiden y aquí en Alpe d'Huez. Ha sido valiente el corredor francés, que ha buscado otro tipo de terreno que no es tan habitual para él a la hora de intentar las escapadas. Ahí tienen precisamente al francés, superado lógicamente con facilidad ahora por Marco Pantani, que ha vuelto a demostrar que es un gran escalador, pero que en este Tour de Francia no ha tenido cerca ni tan siquiera conseguir una victoria de etapa. Marco Pantani está aprendiendo, qué bien sube este hombre, es un magnífico escalador, habrá que tenerle muy en cuenta en un futuro, mientras que continúa aprendiendo. Hoy va a saber lo que es el P10. 50 segundos lleva Marco Pantani de adelanto sobre Richard Virenque, que a su vez lleva otros 50 sobre el pelotón. Por lo tanto, 1 minuto y 40 segundos aproximadamente el adelanto que lleva el corredor del conjunto del Carrera sobre el grupo de Miguel Indurain, mientras que tenemos ya a Roberto Conti a 3 kilómetros para la conclusión. Ahí tenemos a Roberto Conti en medio de un enorme gentío que se ha dado cita para ver una nueva subida al Alpe d'Huez, a esta montaña mágica donde el italiano está escribiendo una nueva y bella página en la historia de esta montaña. Tenemos ya a Pantani pasando bajo la pancarta de 5 kilómetros para la conclusión. Hemos puesto ahí el cronómetro en marcha, a ver si se nos ofrece el paso de Richard Virenque y del grupo de Miguel Indurain. Recuerden, según la última referencia, la ventaja de Pantani sobre Virenque es ya de 56 segundos, mientras que todavía tiene